Después del gran éxito del Sonic 2, el juego más vendido de la historia de la Sega Mega Drive, está claro que hay que hacer una secuela. Esta tarea se le encomienda a Yuji Naka, pero Yuji Naka dice que acaba de hacer el Sonic 2 y que está cansado y que no tiene ganas de pasarse toda la vida haciendo el mismo juego una y otra vez. Así que para convencerlo le dan el cargo de productor y le prometen que solo tendrá que trabajar con la parte del Sega Technical Institute japonesa. Yuji Naka acepta estos términos, así que en San Francisco de nuevo empieza el desarrollo de un juego de Sonic. En este caso todos los diseñadores del juego son japoneses, con una notable excepción. Este es Masato Nakamura, compositor de la música de Sonic 1 y Sonic 2, y además es el líder del grupo Dreams Come True, un grupo popular en Japón. De hecho, se escogió a esta persona como compositor precisamente por la popularidad de Dreams Come True. Utilizaron esa popularidad como mecanismo de promoción para Sonic. La primera aparición en público de Sonic fue dibujado en el autobús de este grupo de música. La historia de Sonic the Hedgehog está ligada a Masato Nakamura, pero pidió un aumento de sueldo. Así que, bienvenido Michael Jackson. En aquel tiempo, Michael Jackson y Sega estaban en contacto porque Sega había lanzado un juego inspirado en la película de Michael Jackson, Moonwalker. Además, Michael Jackson era un fan de Sonic the Hedgehog, así que se decidió que Michael Jackson compondría la música del Sonic 3. Pero a mediados del desarrollo, Michael Jackson dijo que el chip de sonido de la Mega Drive era muy pobre, así que no quería relacionar su nombre con un producto de tan baja calidad. Más tarde sería Sega la que no querría que sus productos se relacionaran con el nombre de Michael Jackson. En cualquier caso, después de que Michael Jackson abandonara el proyecto, su lugar lo ocuparon unos compositores que hicieron lo posible por mantener el estilo que Michael había empezado. Por otro lado, hay quien dice que es porque Sega quería distanciarse de Michael Jackson que la música de la versión de PC del Sonic 3 sea distinta de la Mega Drive. Pero creo que nos estamos desviando del tema principal, el desarrollo del Sonic 3. Como ya va siendo costumbre, se quería introducir un nuevo personaje en este juego, así que por no variar, se hizo un concurso interno dentro de Sega para ver quién diseñaba este personaje. En este caso el ganador fue Takashi Yuda, que pasó a ser el diseñador de los sprites de este juego. Por eso los sprites de este juego son distintos a los de los dos anteriores. El personaje que Takashi Yuda diseñó era un Echidna llamado Knuckles por sus grandes nudillos. Originalmente Knuckles iba a ser de color verde, pero después de enseñarle este diseño a alguna gente, todos coincidieron en que verde no era un buen color para él, así que se cambió su color a rojo. Ahora que ya se ha decidido su aspecto, falta por decir quién es Knuckles y cuál es su papel dentro del juego, es decir, toca hablar de la historia del Sonic 3. Antiguamente había una civilización que tenía una gran prosperidad gracias a que utilizaban las Chaos Emeralds, ¿cómo no? Como no podía ser de otra manera, el poder de las Chaos Emeralds acabó destruyendo esta civilización, y por eso un dios descendió y arrancó un trozo del continente donde vivía esta gente y lo elevó a los cielos, creando así la conocida como Angel Island, que se mantiene suspendida en el aire. Este es el hogar de Knuckles the Echidna, el último descendiente de esa antigua civilización, y encargado de custodiar las Chaos Emeralds para que no vuelva a ocurrir ningún desastre. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con Sonic? Bueno, resulta que al final del Sonic 2, Sonic causa una gran explosión dentro del DZ, la estación espacial de Eggman. Por culpa de eso, la estación cae hacia la Tierra, pero con la mala suerte de que cae justo encima de Angel Island, precipitándola hacia el océano. Las instrucciones japonesas nos dicen que en este punto Knuckles, preocupado por el estado de las Chaos Emeralds que estaban en Angel Island, decide echarles un vistazo, y cuando llega allí, las Chaos Emeralds están levitando y brillando muy intensamente. Después hubo un gran resplandor en el que Knuckles casi sintió que levitaba. Más tarde, él recuperó la conciencia en otro lugar, pero las Chaos Emeralds habían desaparecido. Esto es importante, porque eso quiere decir que hay más de 7 Chaos Emeralds. Las 7 Chaos Emeralds que Knuckles lleva custodiando toda su vida en Angel Island no pueden ser las mismas que las 6 Chaos Emeralds que Sonic encontró en South Island y que servían para mantener flotando a la deriva esta isla. De hecho, todos los juegos que transcurren en South Island, es decir, todos los juegos de la Game Gear, tienen siempre 6 Chaos Emeralds, las 6 Chaos Emeralds de South Island. Bueno, menos en este juego, pero mientras menos se diga de este juego será mejor. Sonic nunca se llevó de South Island las 6 Chaos Emeralds, porque South Island las necesitaba para flotar. Es por eso que al principio del Sonic 2, Sonic no tiene ninguna Chaos Emerald, y consigue a lo largo del juego las 7 Chaos Emeralds de West Side Island, el tercer juego de Chaos Emeralds que hay.
Estas son las 7 Chaos Emeralds que Sonic tiene al principio del tercer juego y que lleva consigo para investigar por qué Angel Island ha caído al océano. Lo que pasa es que el Dr. Robotnik ha engañado a Knuckles y le ha convencido de que las Chaos Emeralds que Sonic tiene son las que Knuckles ha perdido. Por eso Knuckles le quita las Chaos Emeralds a Sonic. Así que a lo largo del juego, Sonic tiene que recuperar las 7 Chaos Emeralds que Knuckles ha escondido en las zonas especiales de Angel Island. Pero estas no son las únicas Chaos Emeralds que Knuckles está custodiando. De hecho, cuando Sonic tiene todas las Chaos Emeralds puede ver que Knuckles está escondiendo algo detrás de una puerta. Al acercarse para investigar, Sonic encuentra un super anillo que está brillando, y al tocarlo, Sonic es transportado, por fin, al Hidden Palace. Este es el lugar donde reposa la más poderosa de todas las Chaos Emeralds, la Master Emerald. Expuestas a la influencia de la Master Emerald, las Chaos Emeralds que Sonic lleva consigo se transforman en Super Emeralds. Una vez activadas, las Super Emeralds permiten a Sonic convertirse en Hyper Sonic. Este es un concepto parecido a lo que debería haber ocurrido en el Hidden Palace del Sonic 2. Otros conceptos de niveles que había para el Sonic 2 también se reaprovecharon en el Sonic 3. Cosas como Wood Zone, Winter Zone, Dust Hill Zone, Rock Zone y una versión completa de Death Egg Zone. Ahora puede que estéis diciendo que estos no son niveles del Sonic 3, sino que en su mayoría son niveles de la secuela del Sonic 3, el Sonic & Knuckles. Pero realmente es que el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles son el mismo juego, o mejor dicho, originalmente iban a ser un único juego. Todos los niveles estaban planeados para el Sonic 3, pero al final, por cuestiones de tiempo, tuvieron que dividirse entre dos juegos, el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles. Es por eso que, cuando accedemos a la pantalla de selección de niveles del Sonic 3, podemos leer títulos de niveles que acabarían apareciendo en el Sonic & Knuckles, cosas como Flying Battery, Mushroom Valley y Sandopolis. El Sonic & Knuckles puede jugarse como un juego por su cuenta y solo juegas a los 6 niveles que tuvieron que trasladarse a este juego, pero realmente se supone que lo que tienes que hacer es poner el Sonic 3 encima del Sonic & Knuckles con la llamada tecnología de ensamblaje y así jugar la versión completa del juego y poder grabar en cualquier momento. Pero como a Sega le sabía mal cobrarle 2 veces a los jugadores por una versión completa del juego, esos eran los tiempos cuando a las compañías le daba vergüenza hacer eso, decidieron que para compensar a los jugadores, si ensamblabas el Sonic 2 encima del Sonic & Knuckles, podrías jugar al Sonic 2 como Knuckles. Esto era posible porque el programa del Sonic 2 era el mismo que el del Sonic 3, pero claro, el programa del Sonic 1 no era el mismo que el del 2, así que esto no podía hacerse. No way, no way, no way. Volviendo un momento al tema de los niveles del Sonic & Knuckles que deberían haber aparecido en el Sonic 3, tenemos que hablar de Flying Battery Zone. Flying Battery, que es el segundo nivel del Sonic & Knuckles, aparece con un icono cuando tenemos la versión ensamblada de Sonic 3 y Sonic & Knuckles en el selector de niveles de guardar la partida del Sonic 3 & Knuckles. Pero resulta que hay un icono que está diseñado para este nivel que debería haber aparecido en el selector de niveles del Sonic 3. Al parecer, esto se debe a que Flying Battery era un nivel que estaba prácticamente completo ya cuando se iba a lanzar el Sonic 3, pero que se quitó del juego para que hubiera más niveles en el Sonic & Knuckles. Es por eso que en algunas versiones de las instrucciones del Sonic 3 podemos ver los badniks que aparecen en Flying Battery, a pesar de que este nivel no aparezca en la versión final del Sonic 3. Como puede verse en la pantalla de selección de niveles del Sonic 3, Flying Battery debería haber ocurrido después de Carnival Night. El cañón nos habría lanzado a Flying Battery Zone. Este nivel se caracteriza por no tener ningún camino especial para Knuckles. Todos los caminos son accesibles o bien por Sonic o bien por Tails. Hay una explicación para esto que ya veremos en su momento. Al final de este nivel hay 2 jefes, el primero de ellos lanza un rayo que daña la nave, después de esto tenemos que salir persiguiendo a Eggman y cuando nos enfrentamos con él lo derrotamos y Sonic pasa al siguiente nivel. La forma de pasar al siguiente nivel en este caso es que Sonic rompe una puerta y se lanza al vacío. Originalmente es así como habríamos llegado a Ice Cap Zone y la puerta que Sonic acababa de romper es lo que habría utilizado como tabla de snowboard. En cuanto a por qué no hay ningún camino para Knuckles en Flying Battery Zone es simplemente porque Knuckles no iba a pasar por ese nivel. Toda la aventura de Knuckles transcurre después de la historia de Sonic. Al pasarnos el juego como Sonic vemos como el último de los Egg Robo se levanta de entre la chatarra de los demás. Este Egg Robo sería el antagonista de la campaña de Knuckles. Knuckles tiene que perseguir a este robot por toda la isla explorando los lugares que ya había visitado Sonic. La diferencia es que todas las cosas que se destruyeron durante la campaña de Sonic permanecen destruidas para cuando Knuckles las encuentra.
Es por eso que Knuckles se teletransporta directamente desde Casino Night hasta Ice Cap Zone, porque no puede pasar por Flying Battery, ya que Sonic destruyó Flying Battery durante su historia. Y es precisamente porque Knuckles nunca debería haber explorado Sky Battery Zone que el jefe final de esta zona es la única contradicción a la norma de que Knuckles no se llega a encontrar con Eggman en su campaña. Eggman no habría tenido tiempo para aparecer en la campaña de Knuckles, estaba demasiado ocupado construyendo el fuerte que iba a utilizar en el siguiente juego, Knuckles Chaotix. Este es uno de los juegos menos conocidos de la franquicia y eso es por culpa de que fue lanzado para la 32X. ¿Qué es la 32X? ¿Os acordáis de que dije que durante su desarrollo la Sega Mega Drive era conocida como el proyecto Mark V? Después del proyecto Mark V no hubo más proyectos conocidos como Mark lo que fuera. En lugar de eso llamaban a sus proyectos con los nombres de los planetas del sistema solar. Para empezar, en el mundo de las consolas portátiles tendríamos los Project Mercury, que eran la Game Gear, y Project Venus, que era la Sega Nomad. La Nomad es una versión portátil de la Mega Drive, para que nos entendamos. El resto de los planetas eran los distintos proyectos que servían como posibles sucesores de la Mega Drive. Todos estos proyectos intentaban llegar a alguna solución para utilizar 32 bits en lugar de 16. El primero de estos proyectos fue el Project Mars, que acabó siendo conocido como la 32X, que se colocaba encima de la ranura de la Mega Drive y servía para jugar a juegos de 32 bits. Por otro lado, se estaba desarrollando una versión definitiva de la Mega Drive conocida como el Project Neptune, que se supone habría servido para leer juegos tanto de la 32X como de la Mega CD. Desafortunadamente, este proyecto fue cancelado. Por otro lado, el siguiente proyecto, Project Saturn, sí fue lanzado al mercado, conocido como la Sega Saturn. La Sega Saturn es totalmente distinta de la Mega Drive, es un sistema nuevo que utiliza tanto discos como cartuchos. Bueno, realmente casi solo usa discos, porque los cartuchos se consideraban un formato obsoleto. Es por eso que no se lanzó al mercado el Project Jupiter, que habría sido una Sega Saturn con solo una ranura para los cartuchos de Saturn. El último de los proyectos que nos queda por mencionar es el Project Pluto, que era una Saturn con un modder incorporado, y digo que es el último porque nunca hubo un Project Uranus. En fin, el Knuckles Chaotix fue un juego desarrollado en Japón, en parte por algunos de los miembros que habían trabajado en el Sonic CD, entre ellos estaba el diseñador de los personajes, Kazuyuki Hoshino, que es el diseñador de tanto Rosie the Rascal como Metal Sonic, así que eso explica por qué estos personajes aparecen en este juego. Pasemos a explicar el argumento del Chaotix. Por lo visto, cuando Angel Island cayó al océano, la influencia de la Master Emerald provocó que un trozo del continente que había sido sumergido, el continente en el que vivían los ancestros de Knuckles de Echidna, emergiera de las profundidades, y con él parte de la tecnología de esta civilización perdida. En concreto, unos anillos que servían para controlar los poderes de la Master Emerald, los Chaos Rings. Y Eggman, que de alguna manera siempre se entera de estas cosas, se hizo con el control de la isla. Así que la misión de Knuckles es evitar que Eggman utilice los Chaos Rings para hacerse con el poder de la Master Emerald. Pero él no estará solo en esta misión, sino que le acompañarán Vector the Crocodile, Mighty the Armadillo, a estos dos ya los conocíamos, Espio the Charmeleon y Charmy the Bee, que está inspirado en un personaje del manga de Sonic. En conjunto son llamados los Chaotix, un grupo del que no volveríamos a saber hasta el Sonic Heroes. También en Sonic Heroes hay otro personaje que aparece en este juego que sería reutilizado, la forma final de Metal Sonic. Aunque técnicamente no es igual, la forma que vemos de Metal Sonic en el Sonic Heroes está claramente inspirada en la que vemos en el Knuckles Chaotix. Y viendo que el jefe final es Metal Sonic, cabría preguntarse por qué el protagonista de este juego es Knuckles en lugar de Sonic. ¿No tendría Sonic mucho más sentido como protagonista? De hecho, este juego empezó a desarrollarse como un juego en el que los protagonistas eran Sonic y Tails. Pero, por alguna razón, estos personajes no fueron utilizados en la versión final. En lugar de eso, a Sonic se le cambió por Mighty the Armadillo, y Tails solo aparece en la pantalla final del juego a bordo del Tornado. Aunque podríamos decir que quedan rastros de la presencia de Tails en este juego. En el selector de niveles podemos escoger con qué personaje queremos jugar, y entre ellos hay un personaje que no tiene nombre ni sprites asignados. Es posible que este misterioso personaje sea lo único que queda de Tails en el cartucho. A lo mejor no consiguieron terminar de programar a Tails. Es posible que como no pudieron terminar a Tails, decidieran que no deberían utilizar a Sonic tampoco. Después de todo, no tendría mucho sentido que Sonic apareciera y no apareciera Tails. Así que por eso cambiaron a Sonic por Mighty y decidieron que el protagonista fuera Knuckles. No sé, es posible.
En cualquier caso, Knuckles Chaotix da esa sensación de ser un juego que no está terminado del todo, como si le faltara un poquito para ser la versión final. Claro que podría haber sido mucho peor, podría no haber salido y punto. Tal es el caso del que debería haber sido el juego de Sonic para la Sega Saturn, Sonic Extreme, que fue cancelado. Claro que esto parecía inevitable. Voy a hacer lo posible por contar la historia de este juego y cómo acabó siendo cancelado. Todo empezó después de desarrollar el Sonic 3. Como ya habíamos dicho, Yuji Naka no quería seguir haciendo juegos de Sonic, así que la tarea se les encomendó al resto del equipo del Sega Technical Institute, es decir, la parte americana del Sega Technical Institute. En un principio este juego era conocido como Sonic Mars porque estaba planeado para ser lanzado para la Mars, la 32X. El hombre al frente del proyecto era Michael Kosaka y la idea era hacer un juego de Sonic de 3 dimensiones y lanzarlo para las navidades de 1996. Después de trabajar cierto tiempo en este proyecto, se le presentó los resultados de estos esfuerzos a Yuji Naka. Yuji Naka no pudo más que menear la cabeza y decir solo 2 palabras: Good luck. Después de esto, Yuji Naka se fue a Japón donde se reunió con Naoto Oshima y juntos hicieron Nights into Dreams. Poco tiempo después, Michael Kosaka se peleó con sus jefes y abandonó Sega de América, así que el proyecto cayó en manos de Chris Sen, que no tenía experiencia como productor de juegos. De todas formas, su cometido solo era aguantar el tirón hasta que llegara alguien con más experiencia que cogiera las riendas. En este momento se decidió que, en lugar de ser desarrollado para la 32X, este juego sería desarrollado para la nueva consola de Sega, la Sega Saturn, y se cambió el nombre de Sonic Mars a Sonic Saturn, no confundir con este otro juego llamado Sonic Saturn que tampoco fue lanzado nunca. Por fin, el relevo del desarrollo de este juego lo cogería Mike Wallace, que dirigiría los esfuerzos de 2 equipos que estarían desarrollando 2 partes distintas del juego. Por un lado tenemos a Chris Coffin, que es el encargado del programa que se utiliza durante los enfrentamientos con los jefes de este juego, y por otro lado tenemos a Chris Sen y Offer Allen, que son los encargados del programa que se utiliza durante los niveles del juego. Estos niveles tenían ideas interesantes, como por ejemplo el hecho de explorarlos en 360 grados, es decir, poder andar por paredes y techo. Por otro lado, también estaba la idea de que los niveles estarían formados por pequeños segmentos y que Sonic iría saltando de un segmento al siguiente. Poco a poco y con trabajo, esto empezó a funcionar en el ordenador, pero cuando se intentó traspasar el programa que se había desarrollado en el ordenador a la Sega Saturn ocurrió lo siguiente. El juego no era capaz de funcionar a más de 3 frames por segundo en la Saturn. Por lo visto este es uno de los problemas que hizo que la Saturn no tuviera ningún éxito. Es muy difícil programar para ella. Así que como el equipo encargado de desarrollar el grueso del juego estaba teniendo tantos problemas, Sega decidió pedir ayuda a una compañía llamada Point of View, que se supone que desarrollaría el programa en la Saturn para que esto funcionara. Esto a Chris Sen no le hizo ninguna gracia. Por su parte, Offer Allen dijo: mira, olvídate de esto, que ellos hagan lo que quieran, nosotros vamos a seguir intentando adaptar nuestro programa para que funcione en la Saturn. Por otro lado, Point of View tampoco estaba consiguiendo que el programa funcionara en la Saturn. Estaban así las cosas cuando Hayao Nakayama, el presidente en aquel entonces de Sega, decidió visitar América para ver cómo le iban las cosas al Sega Technical Institute. Mientras Sen y Allen trabajaban hasta el último minuto para tener lista una presentación que de enseñarle a Nakayama, Point of View le enseñó lo que ellos llevaban hasta el momento. Digamos que no causaron una buena impresión. Y, en vista de que el programa que se utilizaba contra los jefes por lo menos funcionaba, Nakayama dijo: centraos en esto, deshaceos de todo lo demás. Chris Sen y Offer Allen ni siquiera pudieron hacer una presentación. Nakayama no quería saber nada más del asunto. Así que, a partir de ahora, toda la responsabilidad caía sobre los hombros de Chris Coffin, que tenía que hacer tanto los jefes como los niveles. Para intentar facilitar las cosas, Mike Wallace se hizo con el programa que Yuji Naka había creado para Nights into Dreams. Así que durante algún tiempo, este fue el programa que se utilizó como base para hacer Sonic Extreme. Hasta que Yuji Naka se enteró de que estaban utilizando su programa sin su permiso. Esto le sentó fatal y volvió a amenazar con que iba a abandonar Sega. Así que como no queríamos perder a Yuji Naka, vuelta al punto de partida. A estas alturas, la fecha de lanzamiento estaba a la vuelta de la esquina, así que Chris Coffin intentó ya a la desesperada terminar el juego. No salía de la oficina, dormía en la oficina y trabajaba a todas horas.
hasta que ya no pudo más y tuvo que ser llevado al hospital. Tenía neumonía y el médico le dijo que si seguía este ritmo le quedaban 3 meses de vida. Y con el programador principal fuera de escena, el juego tuvo que ser cancelado. En lugar de lanzar Sonic X-treme en las navidades de 1996, lo único que se pudo hacer fue una ligera mejora del Sonic 3D Blast para la Saturn, y eso fue lo que se lanzó ese año. Pero no todo está perdido porque muchas ideas surgieron del desarrollo de Sonic X-treme, Sonic X-treme y todas sus versiones. Algunas de estas ideas se reutilizaron en algunos juegos. Por ejemplo, en Sonic X-treme se barajó la idea de 4 posibles personajes y que cada uno de estos personajes tuviera un modo de juego distinto. Algo por el estilo acabó utilizándose en Sonic Adventures. Otra idea que también pasó a Sonic Adventures fue algo que se barajaba como una posible historia del juego. En ella, Eggman rompía la Master Emerald y de dentro salía un mal que llevaba encerrado miles de años. Este es el origen del concepto de caos que aparece en Sonic Adventures en la historia de Knuckles. Aunque originalmente en Sonic X-treme no era una única criatura la que estaba encerrada dentro de la Master Emerald, sino 6, y formaban una banda que se hacía llamar Chaos Doom. Estos 6 elementales habrían derrotado a Eggman sin ninguna dificultad, y tenían la capacidad de controlar a sus Badniks, y no solo controlarlos, sino hacerlos más fuertes que nunca. Y Sonic tendría que haberlos derrotado uno por uno al final de cada nivel. Otra idea que se barajaba era la de que el juego tendría lugar en el espacio y Sonic tendría que ir saltando de un planeta a otro intentando rescatar a unos pequeños alienígenas de colores llamados MIPS. Por supuesto, como este juego se canceló, muchas de estas ideas se perdieron. A no ser que... Sega. Nunca tiran nada.